Bueno, vamos a ver lo que nos quedamos el último día. Solo deme un momento porque no me deja todavía cambiar de pantalla. Bien, el martes de la semana pasada, no, ¿cuándo fue? No, el de la antepasada, el jueves de la antepasada fue el último día que tuvimos clases, ¿verdad? Vimos algo sobre la introducción a la estadística, ¿se acuerda? Sí, licenciada, nos quedamos para hoy en conceptos básicos. Conceptos básicos, ¿verdad? Sí. Solo que hoy no me deja cambiar esto. Bueno, aquí están los conceptos básicos que vamos a utilizar en las medidas de tendencia central, porque esos son los conceptos que necesitamos tener presentes para cuando ya empecemos con la práctica. Entonces, vamos a empezar con una exploración teórica relacionada con estos conceptos básicos de la estadística. Esta disciplina ayuda a la investigación debido a que facilita el procesamiento, análisis e interpretación de los datos que se recaban durante el trabajo de campo. Para lograr sus fines, la estadística utiliza algunos conceptos básicos que se los voy a presentar a continuación. Dentro de ellos está la característica. Este es el signo distintivo del elemento de la población y se divide en atributos y variables. Los atributos es la característica cualitativa del elemento de la población y no permite grados de comparación, o sea que no se puede comparar ahí, por eso es que es cualitativa, como por ejemplo el sexo, la edad, el estado civil, la ocupación, etcétera. Y las variables, además de los atributos, están las variables que se dividen en variable continua y variable discreta o discontinua. La variable es la característica cuantitativa del elemento de la población y esta sí permite grados de comparación. Y como les decía, a su vez se divide en variable continua, que es aquella que permite división o fraccionamiento. Es decir, se puede presentar en fracción o decimal, como por ejemplo el peso, la estatura, las edades, los salarios, los gastos, las ventas, etcétera. Y la variable discreta o discontinua es una característica cuantitativa que no permite división y por tanto se presenta en forma de entero, como por ejemplo los números naturales, que serían el número de hijos, el número de empresas, el número de trabajadores, aulas, edificios, etcétera, etcétera. Fíjense que yo creo que voy a dar acceso porque el donde había, donde tengo en otra parte de estadística, tengo algunas cosas que presentarles extras y no me aparecen ahí. Yo creo que abrí el que no era, permítanme. Así aprovechamos a dar más accesos. Pero si tienen alguna duda de lo que acabamos de ver, me pueden preguntar. ¿Alguien quiere hablarme?
Mientras yo reviso esto, solo quiero recordarles que a partir del martes ya entramos a la práctica de estadística. Después de las 6 ya no voy a poder dar accesos porque vamos a trabajar de una forma directa. Entonces ya va a ser más difícil el poderles dar accesos. Entonces les recomiendo que por favor traten de estar a las 6 para poder entrar a la clase. Felismundo, su audio, por favor. Ya lo silencié. Bueno, ya me aparecen un montón de documentos. Permítame, disculpen, pero no sé qué es lo que qué pasa acá. Bueno, aquí está. No me deja compartir. Ahora sí. Bien, entonces estábamos en los conceptos básicos. Esto era lo que no me aparecía y me parecía raro. Entonces, dentro de estos conceptos básicos que ya vimos, que es la característica, los atributos y las variables, también está la población, la muestra, las variables, que en este caso puede ser edad, peso, tipo de sangre, la unidad estadística, las hojas de encuesta, o sea que dependiendo de estas hojas de encuesta es donde nosotros vamos a hacer el vaciado de información y vamos a sacar nuestras gráficas estadísticas o también nuestra media, mediana o lo que nosotros necesitemos. Habíamos dicho entonces que la variable es la característica cuantitativa del elemento de la población y esta sí permite grados de comparación y se divide en discreta y continua, que es una variable cuantitativa. Esta variable continua es aquella que permite división o fraccionamiento, es decir, se puede representar en fracción o decimal, como por ejemplo el peso, la estatura, las edades, los salarios, gastos, etcétera. La variable continua, aquí hay algunos ejemplos, dice, la altura de los hombres mexicanos entre 21 y 40 años. Aquí sería la estatura o la altura de los hombres guatemaltecos. El monto de la cartera vencida de una institución bancaria, el porcentaje de ganancias de cierta inversión, la proporción de ciertos artículos defectuosos, y el próximo precio cotizado de las acciones de la industria X. Entonces, como se dan cuenta, esta es una variable continua que permite fracción. Luego, la discreta o discontinua es una característica cuantitativa que no permite división y por lo tanto se presenta en forma de entero, como por ejemplo los números naturales, números de hijos, números de empresas, número de trabajadores, número de aulas, edificios, alumnos, etcétera. Entonces aquí tenemos la diferencia entre una y otra. La variable discreta es la que solamente puede tomar valores aislados, por ejemplo, el número de miembros que constituyen el grupo familiar. Y la variable continua es la que puede tomar cualquier valor de un intervalo,
Por ejemplo, la distancia a la que caerá una jabalina lanzada con la mayor fuerza posible. Aquí tenemos otros ejemplos de la variable discreta, número de veces que una persona ha ingresado a un hospital, número de materias perdidas, tipo de dentrífico utilizado. Luego tenemos el origen de la palabra estadística. Esta palabra estadística se origina de los vocablos latinos status, que quiere decir estado, e ica, que significa ciencia. Esto debido a que la ciencia originalmente fue la que estudió los datos del estado o nación. Estadística entonces es la ciencia que trata de la recopilación, organización, presentación, análisis e interpretación de los datos numéricos, con el fin de realizar una toma de decisiones más efectiva. Se dice que es una ciencia, pues aplica el método científico al ocuparse de la toma, organización, recopilación, presentación y análisis de datos, tanto para la deducción de conclusiones como para la toma de decisiones razonables de acuerdo a los análisis presentados. La estadística se ocupa entonces de fenómenos en masa, colectivos de grandes grupos o conjunto de datos y no de datos individuales, como podría ser la edad actual de una persona X. O sea que una persona en particular no se le puede analizar estadísticamente, sino que tiene que ser varias personas. Al ocuparse de esas masas o conjunto de datos, la estadística las agrupa y los analiza para descubrir la uniformidad dentro de la variedad o la variedad dentro de la aparente uniformidad. Aquí tengo dos definiciones de estadística de diferentes autores. La primera es de Murray Spill. Dice que la estadística estudia métodos científicos para recoger, organizar, resumir y analizar datos, así como para sacar conclusiones válidas y tomar decisiones razonables basadas en tal análisis. La otra definición es de Irwin Miller. Dice que, como en las demás ciencias, la estadística ha venido a ser una herramienta vital para los científicos. Les permite comprender fenómenos sujetos a variaciones y predecirlos o controlarlos eficazmente. Luego tenemos la clasificación de la estadística. Como toda ciencia, la estadística se puede desarrollar desde diferentes perspectivas. Una de ellas es la descriptiva. La estadística descriptiva estudia los hechos tal y como se dan en la realidad, es decir, efectúa la descripción de los hechos en función de sus datos reales o estadísticos. Por ejemplo, aquí de la estadística descriptiva dice que se encarga de recoger, almacenar, ordenar, realizar tablas o gráficas y calcular parámetros básicos sobre el conjunto de datos. Es junto a la inferencia estadística una de las dos grandes ramas de la estadística. Su propio nombre lo indica, trata de describir algo, pero no describirlo de cualquier forma, sino de manera cuantitativa. Responde a preguntas como, por ejemplo, ¿cuál es la altura promedio en centímetros de una población X? Luego, siguiendo con la estadística descriptiva, dice también que analiza una serie de datos con el fin de concluir sobre el comportamiento de las variables. También pueden ser cualitativas, que en este caso sería el género, el color de la piel o nacionalidad de las personas. Las cuantitativas sería la edad, la estatura y los precios. Luego tenemos la estadística inferencial, que también se conoce como inferencia estadística o estadística inductiva. Estos son métodos empleados para determinar algo acerca de una población con base a una muestra. Lo más importante es determinar algo acerca de esa población. Si vemos en la página 122 hay un ejemplo de la estadística inductiva o inferencial.
Dice, por ejemplo, una población puede estar formada por todos los estudiantes inscritos en la USAC, todos los reclusos de una prisión. Una población también puede estar formada por un grupo de medidas, como los pesos de los jugadores de un equipo de fútbol o las estaturas de los estudiantes de las secciones de la Facultad de Derecho. Una población en sentido estadístico no necesariamente se refiere a personas. O sea que aquí también hay una población. De la población se puede obtener una muestra dependiendo de el grupo de la población a la cual se le va a hacer el análisis. Si es una población demasiado grande, entonces hay que tomar una muestra. Aquí está la diferencia entre cada una de las estadísticas que acabamos de ver. La estadística descriptiva comprende aquellos métodos gráficos y numéricos usados para recopilar, organizar y describir la información que se ha recogido con el fin de describir sus características. La estadística inferencial comprende aquellos métodos y técnicas usados para hacer generalizaciones, predicciones y estimaciones que se utilizan para transformar la información en conocimiento. Si hay alguna duda, me pueden preguntar. No sé si hasta aquí hay alguna duda. No, Licta, gracias. Entonces vamos con la distribución de frecuencias. Se llama distribución de frecuencias al agrupamiento de datos en categorías. Para cada categoría se muestra el número de observaciones, es decir, el número de veces que ocurre cada valor o cada dato. Cuando nosotros tengamos que agrupar los datos para determinar media, mediana, cuartiles, centiles o percentiles, tenemos que hacerlo por medio de una distribución de frecuencias. Que eso cuando entremos a la práctica lo vamos a ver. Y tiene algunos elementos de la distribución de frecuencias, como por ejemplo la clase, es cada uno de los grupos que forman una distribución de frecuencias con sus correspondientes intervalos. El intervalo es la distancia que hay entre los límites superior e inferior de cada clase de una distribución. El límite de clase son los números que delimitan a cada una de las clases en sus extremos superior e inferior. El punto medio o marca de clase se puede identificar con las letras X, U, Y, MP, MC. Este es un valor característico que señala el punto central de una clase. Estas letras que aparecen acá van a ser parte de una de las fórmulas para poder determinar la mediana. Luego tenemos la frecuencia absoluta. La vamos a identificar con una F. Este es el número de veces que se repite o que aparece la variable que se estudia. La frecuencia relativa es la representación porcentual de las frecuencias absolutas en relación a su total. Esta frecuencia relativa nos va a ser de utilidad para determinar las partes de la gráfica de sectores. Y la muestra es un subgrupo de una población o bien es una parte del grupo en estudio. Se identifica con una N minúscula. El parámetro es una medida que representa las características de una población y se identifica con una N mayúscula entre paréntesis. El estadístico es una medida que representa las características de una muestra y se identifica con una N minúscula entre paréntesis. Luego tenemos el promedio, que es un valor que representa un conjunto de datos, señala un centro de los valores. Aquí hay otras que son parecidas a las que acabamos de ver. Los elementos de una distribución de frecuencia, que es rango, recorrido o amplitud de variación, que es lo mismo que la amplitud del intervalo. Los intervalos de clase o categorías, los límites de clase, los límites reales de clase. Si se dan cuenta, anteriormente no aparecían los límites reales de clases, pero estos límites reales nos van a servir también para las gráficas, porque es cuando se debe sacarse los límites reales. En este caso, un límite real es quitarle 0.5 al límite inferior y sumárselo al superior.
También tenemos los números de clases o intervalos, el tamaño o anchura de clase, la frecuencia y la marca de clase. Esto lo van a comprender más cuando entremos a la práctica. Luego aquí tenemos un resumen de lo que acabamos de ver. Solo déjenme, voy a ver si doy accesos. Bien, cuando quieran preguntarme de una vez, pregúntenme, porque si levantan la mano y yo estoy compartiendo algo, no puedo ver que me están levantando la mano. Pero dígame, Marta, ¿quiere decirme algo, Marta? ¿O se le marcó la manita? Bueno, entonces... Perdón, licenciada, no quería decirle nada. No, es que como yo oí un ruidito, dije voy a ver quién me quiere preguntar algo y cabal estaba levantada su mano. Bien, pero cuando esté compartiendo, como les he dicho siempre, pueden interrumpirme, preguntarme, no hay problema. Bien, entonces aquí tenemos un resumen. El término estadística tiene su raíz en la palabra estadística y esta a su vez en el latín status. De aquí su primera vocación, la de constituirse como la exteriorización cuantitativa del Estado. Gran parte de la teoría estadística que se está aplicando tiene menos de 80 años. La segunda entidad profesional, la Asociación Estadística Americana, se fundó en 1839. ¿Qué es estadística y qué son los estadísticos? La estadística es una ciencia por medio de la cual se recogen, organizan, presentan, analizan e interpretan datos, con el fin de propiciar una toma de decisiones más eficaz. Un estadístico es una medida cuantitativa extraída de un conjunto de datos de una muestra con el objetivo de estimar o inferir características de una población. Y luego tenemos acá los tipos de estadística, que es la descriptiva y la inferencial. La estadística descriptiva son métodos para organizar, resumir y presentar datos de manera informativa. La estadística inferencial son métodos que se emplean para determinar una propiedad de una población con base en la información de una muestra de esta. La población es un conjunto de individuos o objetos de interés o medidas que se obtienen a partir de todos esos individuos u objetos, que serían, por ejemplo, ahí podríamos utilizar parámetros, y la muestra es una porción o es una parte de esa población de interés, que ahí vamos a utilizar estadísticos. Aquí ven ustedes, hay un ejemplo de población y aquí hay un ejemplo de muestra. La población pues son bastantes, es un grupo, y la muestra pues solo son unos poquitos. Luego tenemos las fuentes de información. Estas fuentes de información son los medios de los cuales proceden los datos o información necesaria que va a satisfacer las necesidades de conocimiento y posteriormente será utilizada para lograr los objetivos que nosotros esperamos alcanzar. Y por su origen se dividen en primarios y secundarios. Los datos primarios se obtienen por primera vez, como por ejemplo los censos, las encuestas, los experimentos naturales, los experimentos controlados, que son los que se obtienen por primera vez, o sea que el investigador va directamente a obtener esa información. ¿Está clara cuáles son los datos primarios? Sí, Licta. Luego tenemos los secundarios, que es información que ya existe y puede ser de dos formas. Pueden ser internos, que sería el mismo ambiente de trabajo o estudio, y externos. Para que sean externos hay que responderse a 4 preguntas básicas, que sería si es pertinente, si es obsoleta, si es fidedigna, es digna de confianza.
Luego tenemos datos estadísticos. Recuérdense que estas son fuentes de información que son primarias y secundarias. Y ahorita son datos estadísticos que también hay primarios y secundarios, o sea que son diferentes. Los datos estadísticos primarios son los que se toman tal como han sido recabados originalmente, o sea que no sufren ninguna transformación. Por ejemplo, estos datos primarios sería si en algún momento yo estoy realizando una investigación para determinar la edad de un grupo de estudiantes de la sección T y resulta que a los 15 estudiantes que les pregunto, la edad, ninguna de ellas se repite. Entonces, ahí se puede determinar una media con datos simples, o sea, son los datos que no se repiten y son primarios porque no sufren ninguna manipulación. En cambio, los secundarios son los que han sufrido cambios por manipulaciones que se han realizado con ellos. Esto es cuando ya es un grupo de unos 50 datos y que ahí se repiten varias veces cada dato, entonces ahí hay que hacer... hay que hacer una, ¿cómo se llama? Una tabla de frecuencias y determinar qué datos son los que, y determinar también los intervalos de clase. Eso ya es para datos, dependiendo si queremos determinar la media, cuartiles o centiles. Entonces tenemos que organizar esos datos. La tabulación u ordenación, esta consiste en anotar cuántas veces aparece repetido cada valor y puede darse en dos formas. Una es por tajado y otra es por puntos. El tajado es el que más se recomienda porque es más fácil su conteo. Si se dan cuenta, el tajado, pues según los datos que se van repitiendo, nosotros vamos marcando con líneas verticales y al llegar a 4, luego la cruzamos otra línea para que sean 5 y así sucesivamente vamos revisando cuántos son los datos que se repiten y es mucho más fácil contarlos por tajado que por puntos, porque por puntos se puede a veces uno equivocar. ¿Me explico esta forma de ordenar los datos? Luego tenemos la selección de la población y muestra. En un diseño cuantitativo, el manejo de la estadística es indispensable para establecer la población y calcular la muestra que se requiere para que la investigación tenga validez. Una vez establecido el diseño de investigación a utilizar, se revisa el planteamiento del problema, los objetivos y la hipótesis, si la hay, porque recuérdense que pueden haber investigaciones que no lleven hipótesis. Para definir la forma en que se va a localizar la población que se desea investigar, entonces se establece la estrategia para ubicar la muestra o segmento poblacional que será tomado en cuenta. Vamos de la población a la muestra. Entonces, la población se refiere a un conjunto de personas, animales u objetos que interesa investigar. Generalmente se trata de un grupo que comparte ciertas características en común. Si ustedes ven en la página 124, hay un ejemplo de población. Dice, puede ser, por ejemplo, los profesores y los estudiantes del primer semestre de Derecho, también los leopardos que viven en cautiverio, las plantas cultivadas en almácigos, las piedras de los cuchumatanes, etcétera. Entonces, con el planteamiento del problema se establece la unidad de análisis, es decir, las personas, animales u objetos que interesa investigar. Si deseamos saber cuáles son los criterios de evaluación del alumnado empleados por los docentes en la Facultad de Derecho, nuestra unidad de análisis serán los docentes y los alumnos de la unidad académica establecida. Como puede verse, para determinar la población, desde el planteamiento mismo se establecen ciertas especificaciones, se indica de antemano en dónde se efectuará la indagación y quiénes serán los seres u objetos investigados. De esa cuenta se denomina población al conjunto de todos los casos que poseen las especificaciones establecidas en el planteamiento del problema o en la hipótesis. En la investigación que ha servido de ejemplo acá en el libro,
El problema fue planteado de esta manera. ¿Qué criterios pedagógicos utilizan los docentes para evaluar al alumnado de primer año en la Facultad de Derecho de la USAC? Al analizar dicho planteamiento se puede determinar la población que interesa, los profesores y los alumnos de la Facultad de Derecho, que serían a los que se les tendría que hacer esas preguntas o analizar. Entonces, aquí hay un ejemplo de población, hay un grupo numeroso de personas. Una población podría también ser la sección T del curso de teoría de la investigación de la Facultad de Derecho, que al hacer un estudio de la sección T, de la población o del universo, porque recuérdense que puede ser población o universo, tendría que analizarse a todos los estudiantes asignados en la sección T en el curso de teoría de la investigación. ¿Me explico entonces cuál sería la población? Sí, licenciada. Ahora bien, en condiciones normales es muy difícil plantear una investigación que abarque todos los casos posibles. Por ello, en la mayoría es necesario definir una muestra, es decir, una parte de esa población. Pero esta muestra debe ser determinada a partir de criterios científicos para evitar cualquier sesgo o incoherencia. La muestra debe ser un reflejo fiel del conjunto total de la población que interesa. Además, debe ser lo suficientemente grande como para que represente a la totalidad. O sea, que no debe ser, digamos, tan pequeña esa muestra. Lo importante es garantizar que los resultados puedan ser generalizados a toda la población. En investigaciones cuantitativas, la muestra se determina desde el proyecto mismo. Se establece, por ejemplo, quiénes contestarán un cuestionario, a quiénes se entrevistará, sobre quiénes recaerá la observación. En este caso, esos criterios son abstractos porque se han desarrollado con independencia del material concreto analizado. Eso significa que en estas investigaciones más o menos se espera que todos los miembros de la población tengan características similares. En el aspecto cuantitativo de la investigación que nos sirve de ejemplo, se asume que los estudiantes de primer año de Derecho son más o menos similares entre sí. Por ello, no importa específicamente quiénes respondan el cuestionario. Al diseñar una muestra representativa, se espera que sus respuestas sean más o menos parecidas. Esto es porque estudian por la materia que estudian, porque si están estudiando derecho, se supone que todas sus respuestas van a ser parecidas al tema objeto de investigación. En cambio, dentro de una investigación cualitativa, la muestra se determina hasta después de lo que se llama entrar en el campo. Es decir, el investigador llega al lugar, observa, hace sus primeras indagaciones y a partir de ellas empieza a esbozar quiénes serán los informantes que puedan aportar algo significativo a la investigación. Ello ocurre porque el investigador necesita, por un lado, sumergirse en la problemática desde el trabajo de campo, a partir de una comprensión teórica y empírica previa del sujeto y del tema en estudio. El trabajo de campo le permitirá obtener las condiciones para una acertada interpretación de lo estudiado. Para ello se va a establecer de antemano y conforme surjan los datos, el investigador va determinando qué más información requiere. En una muestra estadística no importa la situación concreta en la que se efectúa la recogida de datos. El informante aporta la información que se le requiere. En cambio, en una investigación cualitativa, el investigador no solo recoge los datos previstos, va haciendo anotaciones del contexto, reacciones, etcétera. Por ello, en el paradigma cualitativo, el concepto de representatividad cambia. No se refiere a la cantidad y extensión, sino a la reconstrucción de vivencias y sentidos sociales a ciertas instancias microsociales. La representatividad de estas muestras no radica en la cantidad, sino en las posibles configuraciones subjetivas
valores, creencias, motivaciones de los sujetos con respecto a un objeto o fenómeno determinado. Aquí hay un ejemplo, otro ejemplo de población y muestra. Dice, población es el conjunto de individuos u objetos para los cuales son válidos los resultados del estudio estadístico. La muestra es una parte de la población, la que realmente se estudia debe ser representativa de la población. Cuando no nos es posible estudiar a cada uno de los elementos de la población, entonces tomamos una muestra. Como se dan cuenta, aquí es una población, una muestra, igual acá es una población y una muestra a la que se va a estudiar. No sé si hay alguna duda hasta acá. ¿No hay dudas? No, Ligda. Entonces, vamos a ver un poquito de las medidas de tendencia central. Para elaborar cuadros y construir gráficas estadísticas, en ocasiones es necesario procesar la información por medio de las medidas de tendencia central. Recibe este nombre debido a que ofrecen valores centrales de un estudio de un fenómeno determinado. Se incluyen dentro de estas la media aritmética, la mediana, la moda, los cuartiles, deciles, centiles, percentiles, y también las gráficas, por eso dice acá, etcétera. Con la primera que vamos a empezar, porque debe de empezarse de la forma más sencilla, se empieza por la mediana, por la media, y la media pues es el promedio calculado aritmético que se utiliza cuando se desea encontrar una cantidad que esté en relación con la totalidad de los casos. Es el promedio aritmético más indicado en cálculos de estadística comercial, ventas, compras, salarios, etcétera. De igual manera, es la mejor y más significativa de las medidas de tendencia central, ya que por basarse en todos los valores es la que mejor lo representa. Se le simboliza con una X testada, que es la que aparece acá, una X con una testada. Licenciada, disculpe una molestia. Dígame. ¿Por qué página vamos? Porque supuestamente después de lo último que usted habló, tendría que empezar con muestras Sí, probabilísticas. esto no lo vamos a ver porque es más complicado. Ah, bueno, perdón. Ajá, sí, por eso fue que no, ya no les comenté. Voy a ver por qué página. Creo que vamos por la página 140. 140, ¿va? Sí, 140, 141, que estamos con la media aritmética. Entonces les decía que existen varios criterios para establecer la media. Está con series simples, también con series de frecuencias, además está con series de clases y frecuencias, en la que aquí hay que utilizar los intervalos y pues, aquí se explica cómo sacar un intervalo. Y esto lo vamos ¿cómo se llama? Se los voy a explicar presencialmente, pero no presencialmente, digamos, estando en algún lugar, sino que yo desde aquí, desde donde estoy y ustedes donde están, solo que lo vamos a ir haciendo conforme van surgiendo los datos. O sea, voy a utilizar una pizarra para que vayamos, porque si se los voy explicando aquí en la computadora, no es lo mismo que lo vaya haciendo yo en la pizarra y ustedes vayan haciéndolo también a la par mía. Esta fue la forma que encontré para poder explicar más fácil la práctica de estadística. Y les sugiero que para el próximo día, que sería el martes, tengan una calculadora a mano, tengan hojas y tengan su lápiz, porque conforme yo les vaya explicando, ustedes van a ir haciendo ejercicios también y luego vamos a ir resolviendo para ver si ya comprendieron lo que yo les explico. Entonces sí sería importante que ustedes vayan haciendo todas las operaciones también.
porque si solo se ponen atención a lo que yo hago, no van a saber si lo comprendieron o no. Lo importante es hacerlo. No sé si me explico por qué es necesario. Ligda puede ser una calculadora cualquiera, ¿verdad? Vea, hay un momento en que solo en una de las fórmulas necesitamos sacar logaritmo. Por lo menos yo creo que en el celular, si tiene calculadora, se puede sacar logaritmos, me parece. Digamos, usted tiene su celular y lo tiene normal, y si lo acuesta, le da más opciones y ahí le aparecen los logaritmos. O si no, pues una calculadora donde pueda sacar el logaritmo, porque para que vean cómo se despeja la fórmula de Sturges. Porque para despejar la fórmula de Sturges hay que sacar logaritmo de n. N es el total de datos. Luego se multiplica por 3.322 y se suma más 1. Y luego se hace una operación porque la fórmula es oscilación y la oscilación es el dato mayor menos el dato menor, partido los datos que yo les acabo de mencionar, que es 1 más 3.322 por logaritmo de n. Entonces sí les sugiero por favor que se conecten a la hora. ¿Se recuerdan que habíamos dicho de que les iba a dar chance de que se conectaran a las 6:45 para así empezar la clase a las 6 y ya no dar accesos? Pero a veces son las 6:30 y todavía están pidiendo accesos, pero para estadística va a ser difícil eso porque ya van a entrar tarde y ya no van a comprender lo que estamos viendo. Entonces les sugiero que por favor entren a las 6 en punto. Ok, Ligda. Ahorita me imagino, ahorita no sé si están entrando para la segunda hora, pero ahorita están entrando algunos, todavía me están pidiendo acceso. Solo recuérdense que en la segunda hora yo tengo que salir de esta sección para poder entrar a la segunda hora, porque tiene que quedar grabada cada una de mis clases. Si yo continúo con esta sala, entonces me quedaría como que solo tuve clases con la sección T y no tuve clases con la otra sección. Por eso es que ahí sí que los saco cuando ya están, se quedan algunos en la sección donde termino de dar clases, los saco para poder yo entrar a la otra sección. O sea que no es porque sea mala onda, sino que porque tengo que dejar constancia de que sí di la clase. Así que entonces nos vemos el próximo martes con la práctica de estadística y espero que tengan las cosas que les sugerí. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Gracias. Feliz noche, Paola. Gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche, Marta. Feliz noche, Lita. Feliz noche, Catherine. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, Marlene. Feliz noche, Milton. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, César.